Y yo le dije que sí. Sí quiero ir. Dijo, tienes que prepararte. La montaña nos exige que nos preparemos. Y en estilo no significa que te combinen las botas con la chamarra o que lleven los lentes más bonitos y el reloj más divertido. En estilo es sube y baja por tu propio pie. Fortalécete de tal forma que tú sepas resolver las cosas y que si alguien necesita de tu ayuda puedas ofrecerla. No te pongas en riesgo, porque si tú te pones en riesgo, pones en riesgo a los demás en el equipo. Tienes que aprender, tienes que ser más rápida, tienes que ser más eficaz, tienes que estar muy fuerte, porque imagínense, yo era la única mujer en un equipo de 10 hombres. Yo decía, si algo le pasa a alguien, ¿cómo lo ayudo? ¿Cómo lo jalo? ¿Cómo lo cargo? Teníamos que desarrollar ciertas cualidades para poder aportar algo al equipo. Mi entrenador me decía, ¿cómo se hace eso? Otra vez, el mismo consejo que me dio de niña. En lo chiquito, en nuestros volcanes. Nada más que exigiéndonos más, subiendo más rápido, cargando más peso, llevando menos protección para poder soportar más el frío. Había ejercicios que hacíamos en donde en una tina de agua metíamos puras bolsas de hielo hasta que se descongelaban tantito y nos metíamos ahí para acostumbrar a nuestro cuerpo a soportar temperaturas. Había que educarnos. De repente yo decía, imagínense que estoy dormida en mi tienda de campaña y llega una avalancha, tengo que reaccionar de inmediato. Así que de pronto yo decía, me mentalizaba y decía, a la 1 de la mañana me despierto, sin despertador. Y a la 1 de la mañana se me abrían los ojos y decía, brinca y haz 10 lagartijas o 20 sentadillas. Nada más para saber que estaba alerta. Empezamos a entrenarnos de muchas formas, pero lo que le dije a esta chiquita era verdad. Yo no tenía dinero. Trabajaba en gobierno, imagínense, ni cómo ayudarla. Ni juntando lo del sexenio me hubiera alcanzado para un viajecito de estos. Así que a tocar puertas y empezar a mover las montañas de México, las que están aquí enfrente de muchas personas. Que cuando yo llegaba y les decía, es que necesito patrocinios, me decían, pero eso no es deporte. Deporte el fútbol. Ellos sí dan la vida en el Azteca. Yo les decía, es que me voy a poner logotipos, me decían, nadie te lo va a ver. Eso ni sale en el periódico. Y decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para vender un producto que a nadie le interesa? ¿Cómo pueden ellos querer patrocinarme? Y fui y hablé con una amiga experta en mercadotecnia y me dijo, no, mira, tú lo que tienes que hacer es hacer esta presentación, llegas, les hablas de esto, esto y esto, y a tocar puertas. Me dijo, de cada 10 personas a la que le presentes esto, seguro una te dice que sí. Y allá voy yo feliz con mi presentación y con mis grandes contactos que eran la sección amarilla y el directorio telefónico, y empezar a llamar y a tocar puertas. Por ahí como del 25 no, regresé con mi amiga y le dije, oye, tu presentación no funciona. Me dijo, no, tú sigues tocando puertas, sí va a funcionar. Y seguí 1 año, 2, 3, 5 años. 5 años tocando puertas a empresas, hasta que finalmente 4 empresas me dieron su apoyo, de más de 480 a las que les toqué la puerta. La relación era de cada 100 no había un sí. Y la verdad es que a mí el no es chicharra y no me sirve. A mí lo que me nutre son los sí. Y eso es lo que me permitía seguir tocando más puertas. Así que con el dinero en la mano, después de todos estos años, seguimos entrenando, subiendo y bajando montañas, pero ya con el dinero en la mano sucede que me quedo sin equipo. Porque mis compañeros, aquellos hombres fuertísimos, mucho mejores que yo, con más conocimientos, con más entrenamiento, con más técnica, con más experiencia, se sintieron en el camino, porque ellos me decían que a ellos no les gustaba que les dijeran que no cuando pedían apoyo. Yo les decía, ¿qué crees? Que a mí me encanta que me digan que no. Pues a todos nos gusta que nos digan que no. Me decía uno, es que me cerraron las puertas, y yo,
métete por las ventanas. O sea, busca el sí. Con más talento se quedaron. Y con el dinero en la mano yo me quedé sola. Y mi única oportunidad fue comprar mi participación en una expedición militar inglesa. Me voy a Everest en 1998 con este equipo inglés. Yo, obviamente, como única mujer, entro en el equipo, empezamos a hacer todo el proceso de adaptación, de establecimiento de campamentos. Para subir una montaña como el Everest se necesitan 2 meses de estancia en la montaña, en donde no subes. Subes, bajas, subes un poco más, vuelves a bajar. Y vas subiendo y bajando hasta que tu cuerpo empieza a crear memoria, a sobreproducir glóbulos rojos, a fortalecerte, etc. Subes, bajas, estableces campamentos, hasta que tienes que esperar lo que se conoce como la ventana de buen tiempo, que es un periodo entre 5 y 7 días donde los vientos bajan y eso te permite subir y bajar en estilo, en una sola pieza. Como les mencionaba antes, a diferencia de otros deportes en donde atraviesas la meta y levantas las manos y te aplauden o metes un gol y te hacen la ola, acá en la montaña pues nadie te hace la ola y tampoco nadie te aplaude. Y la gran diferencia es que la cumbre no es la meta. La cumbre solo es la mitad del camino. Cuando estás allá arriba, la falta de oxígeno te empieza a autoconsumir. No puedes quedarte en la cima, tienes que bajar. Así que la cima es solo la mitad del camino. Ya hay a quienes se les olvida y hacen todo el esfuerzo por llegar, llegan a la cumbre y ya no tienen fuerza para regresar. Y todo lo que subieron hay que bajarlo, o bajan la guardia o están muy cansados, y es entonces cuando suceden los accidentes. La estadística es el 90% de los accidentes son de bajada, porque las personas ya no tienen los recursos para bajar. Y lo mismo nos sucede en la vida. Estamos tan enfocados con llegar a nuestra meta que se nos olvida que hay que bajar. Y bajar no significa retroceder, significa bajar el conocimiento, regresar a las bases, recordar que algún día yo también estuve en el punto más bajo y que decidí subir. Y cuando recordamos eso, podemos ayudar a otros a que sigan subiendo. La naturaleza no funciona en picos, funciona en ciclos. Tú das y tú recibes. Tú das más, tú recibes más. El árbol se nutre de lo que hay en la tierra, crece, da frutos y esos frutos después nutren a la misma tierra y se hacen ciclos, entrando en una espiral virtuosa, en donde entre más das, más recibes. Y en donde más recibes es porque estás dando más. El punto es que, para que no se me olvidara este detalle, mi entrenador me regaló un timbre postal en el que venía la fotografía de una mujer, la primera mujer Sherpa que había subido el Everest y que se había matado de bajada. En honor a su ascenso y a su muerte, le mandaron a hacer estas estampillas. Mi entrenador me lo regaló y me dijo que nunca te hagan un timbre postal. Subes y bajas, me dijo, que no se te olvide, subes y bajas. Con esa consigna de lo importante que era mantener esa reserva y poder bajar, etc., hicimos todos nuestros campamentos. 1998, abril, subimos, bajamos, llegó mayo, había que esperar la ventana de buen tiempo. Hace un año salió en los cines esta película de Everest, que fue real. Sucedió 2 años antes, fue en 1996, la gran tragedia, en donde por no respetar el tiempo de regreso, 2 de la tarde para ellos, hubo muchos accidentes y se perdieron más de 10 vidas porque los atacó una tormenta. Nosotros, aprendiendo de eso, decidimos que no bajaríamos a las 2 de la tarde, sino a las 12 del día. A las 12 del día te regresas, estés donde estés, porque si no has llegado a la cima es que no vas a tener fuerza suficiente para bajar. Con esa consigna esperamos la ventana de buen tiempo. Llegó mayo y se acababa. Mayo, 15, 16... Y de pronto nosotros sabíamos que teníamos hasta el 30 de mayo, nuestro permiso no nos permitía quedarnos más en la montaña. Finalmente llegó
el 16 de mayo y empezamos a subir. El 19 de mayo de 1998 estábamos a 7.900 metros, una altitud en donde ya estamos en la zona de la muerte, en un lugar en donde respirar te duele. Estás jalando aire y no te estás oxigenando y haces demasiado esfuerzo y hay quienes se rompen las costillas nada más de estar haciendo ese esfuerzo. Hay quienes ya no pueden hacer ese esfuerzo y simplemente dejan de respirar y entran en lo que se conoce como apnea del sueño, se quedan dormiditos y ya no despiertan. Todo te cuesta, tomar líquido te cuesta, digerir te cuesta, estamos mucho más débiles, pensar te cuesta. Había un compañero ruso, físico, matemático, con doctorado, y le preguntabas 4 más 4 y el cuate ya no te contestaba, decía, ahorita te digo. Y yo le decía, denle chance, yo conozco varios que a nivel del mar también sacan la calculadora. Me sacaba, ya no piensa ni lo más básico. Imagínate tomar la decisión entre la vida y la muerte. Él ya no estaba, su cerebro se había inflamado de tal forma que ya no podía pensar, obviamente lo tuvieron que bajar. Teníamos que estar alerta de que todos nuestros compañeros siguieran respirando, etc. Y en el último campamento no duermes, porque puedes no despertar. Te hidratas, descansas, respiras, cuidas que todos están respirando. Y a las 12 de la noche empieza la caminata, porque a las 12 del día, a más tardar, te regresas, estés donde estés. A las 12 de la noche, con nuestras lámparas frontales, bien equipados, empezamos a caminar. 1 hora, 2. Dice Reinhold Messner, uno de los grandes montañistas, él dice que cuando dan un paso se convierta en un verdadero acto de fe, seguramente es porque estás arriba de los 8.000. Y duele dar un paso, te cuesta avanzar. 1 hora, 2, 3, por ahí a las 5 de la mañana se hace solcito, ya mejor, con el calor corporal que ya se ha generado por el movimiento. Y de repente a las 7 de la mañana, todavía estábamos en tiempo, empiezo a recordar aquella niñita del campamento. Y no solo a recordarla, empiezo a comprenderla. Y yo decía, ¿a quién le pregunto que cuánto falta? ¿Cuánto más? Ya tenía yo 2 meses en la montaña, 5 años pidiendo patrocinio, 8 años en el proyecto, 10 años entrenándome. ¿Cuánto más? En eso volteo y veo que detrás de mí venían 2 personas que estaban siendo guiadas por un Sherpa. Un Sherpa es una persona originaria de esta región, muy fuerte, y él con mucha experiencia. Babu ya había subido el Everest en varias ocasiones y yo dije, pues él ya sabe el caminito, que me diga cuánto falta. Entonces volteo y le digo, Babu, ¿cuánto falta? Se me queda viendo y me dice, ¿ves ese tipito que está ahí? Y yo, sí, esa es la cumbre. Estamos a 80 metros. Me dice, media hora. Después de 2 meses en la montaña, de ya en ese momento haber perdido 12 kilos de peso, nada más en el esfuerzo de que mi cuerpo mantenía el calor corporal, ya había algunas caritas. Sí, es muy buena dieta. Se la recomiendo. Pero la realidad es que no era mi intención bajar de peso ahí, porque yo necesitaba tener músculos, necesitaba estar fuerte. Así que después de 12 kilos, de haber renunciado a mi trabajo, porque obviamente no me dieron permiso para irme de vacaciones 3 meses, de haber vendido el cochecito para completar, de haber pedido tanto, dije, bueno, media hora me volvió el alma al cuerpo y ahora sí que dije, ya me vi, ya llegué a la cima, ya estoy ahí, lo único que tengo que hacer es atravesar el escalón Hillary, que es esta pared de 8 metros de alto, 2,5 metros de ancho. Se forma una especie de cuello de botella, que es terreno mixto. Esto significa que es hielo y roca. No caminas, haces una escalada, no te puedes equivocar, porque un mal paso a la derecha, China, y a la izquierda, Nepal, y no quieres ir de vacaciones en ese momento. Así que te mantienes firme en donde estás, y para hacerlo tienes que colocar una cuerda que se atornilla con unos tornillos de titanio, se atornilla al glaciar, se ponen unos mosquetones y tu arnés te ganchas a esa cuerda, se hace otro anclaje y vas asegurando la ruta de tal forma que si te caes o te resbalas, eso te frena. Y
no solamente durante el ascenso, principalmente, recordando la estadística que los accidentes son de bajada, en la bajada. Ya con esa cuerda fija, tú tienes menos probabilidades de accidentar. Yo tenía claro todo eso. Cuando veo la pared Hilaria enfrente, pues me emociono porque yo sabía que cruzando eso prácticamente ya habíamos llegado a la cumbre. Empiezo a caminar y de pronto mis compañeros ingleses se detienen y me dicen: hasta aquí llegamos. Y yo: hasta aquí llegaron. Yo sí les sigo. Yo vengo de más lejos y yo sí tengo. Me dicen: a ver, hasta aquí llegamos. ¿Cómo que hasta aquí llegamos? Dije: estos pobres les falta oxígeno en el cerebro. ¿Cómo les explico que estamos a media hora? Entonces empecé a decirles: media hora, pitito, cumbre, si se puede. Se me cambian y me dicen: no, es que no queremos subir. Se nos olvidó la cuerda para asegurar el último tramo. Subir sin cuerda era posible, la verdad sí. Pero bajar sin cuerda le podía haber costado la vida a cualquiera de nosotros. Y como no estábamos dispuestos a perder a ningún miembro del equipo, la instrucción fue media vuelta y de regreso. A 80 metros. Por ahí el libro, si me lo pueden pasar, por favor. Había muchas personas en el campamento base buscando al culpable. ¿Quién había sido, gracias? ¿Quién había sido el que no hizo su chamba? Literalmente a estas alturas, y que no hubiera subido la cuerda. ¿Quién se le olvidó la cuerda? Llegamos al campamento base a buscar al culpable. No solo buscarlo, lo queríamos linchar. Todo el esfuerzo, todos los años de preparación, y alguien no había hecho su trabajo. Durante el ascenso te das cuenta de que cada quien no solamente lleva lo que le toca en su mochila. En la mochila llevamos literalmente nuestra vida. Tu techo, tu cama, tu alimento, tu cobijo, tu vestido, todo en la mochila. Pero además de lo que te toca, de lo tuyo, tienes que cargar entre 5 y 7 kilos de lo nuestro. Porque finalmente somos un equipo. Yo decía: yo cargué lo mío y mis 5 kilos extras. ¿Quién no llevó la cuerda? Y cuando llegamos al campamento base, les digo, empezamos a buscar al culpable, lo encontramos con nombre y apellido y muchos apodos que le fueron surgiendo, no muy lindos, pero muchos. El punto es de que se acabó la temporada, teníamos que recoger nuestras cosas y regresar a nuestros países. Cuando llego a México, y como si llevaba patrocinadores, tuve que hacer una rueda de prensa. Los medios me decían: ¿y por qué no subiste? ¿Te congelaste las manos, los pies? ¿Te dio un edema cerebral? ¿Ceguera de nieve? ¿Una avalancha? ¿Mal clima? ¿Por qué no subiste? Me decía uno: se me aparecieron las nieves. ¿Por qué no subiste? Y yo dije con todas sus letras: no subí por culpa de que no hizo su chamba y arruinó mi expedición. Y es entonces cuando me encuentro con esta historia que dice lo siguiente. Es una especie de trabalenguas que cuando yo lo leí me ayudó a transformar el peor fracaso de mi vida en el mejor aprendizaje. En el Oriente dicen que la única forma de transformar el dolor en algo positivo es cuando lo comprendes y cuando entiendes el para qué. Y este cuento trabalenguas a mí me ayudó a transformar ese fracaso tan doloroso en uno de los mejores aprendizajes. Dice lo siguiente: dice, cuenta una historia, el caso de 4 personajes que se llamaban todo el mundo, alguien, cualquiera y nadie. Cierta vez había que hacer una tarea importante. Todo el mundo estaba seguro de que alguien lo haría. Alguien se enfadó porque dijo que su tarea todo el mundo, que alguien lo haga. Pero nadie se dio cuenta de que todo el mundo creyó que alguien lo haría. A fin de cuentas, todo el mundo culpó a alguien, porque nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Cuando yo leí eso, dije: esta es la historia de mi expedición.
que nos parecen importantes. Todo el mundo quiere hacer algo importante, subir la montaña más alta del planeta. Me preguntaban los medios en la rueda de prensa, ¿y qué tal la comunicación en tu equipo? Yo, extraordinaria. En mi equipo teníamos radios, teléfonos satelitales, podíamos hacer comunicación a Inglaterra, a Rusia. Mis compañeros hablaban a un canal de televisión en Inglaterra y no hablábamos con el de al lado. Podíamos hablar al otro lado del mundo y no hablábamos con el de al lado. No le pregunté yo, nadie hizo lo que cualquiera hubiera podido hacer. Yo no pregunté, ¿te ayudo? Oye, ¿tú qué necesitas? Carga la cuerda tú, la cargo yo, ¿qué hacemos? Porque al fin de cuentas la cuerda no solo iba a servir a él, nos iba a servir a todos. La montaña me dio una gran lección. Me dijo, si quieres subir cerros, te sirve todo lo que ya sabes. Entrenarte, mentalizarte, enfocarte, seguir avanzando, dar un paso. Pero si quieres ir a las grandes montañas, todo eso sirve, pero no es suficiente. No es suficiente si se te olvida sentir al de al lado. Si el de al lado no te importa, no vas a tener la información que necesitas para recorrer los últimos metros. Si nos importa un poquito de al lado y le preguntamos ¿qué necesitas? Resulta que lo que necesita él es exactamente lo que a nosotros nos hace falta. Y cuando lo reconocemos, lo podemos recorrer esas partes del camino. Cuando entendí eso dije, regreso a la montaña. Claro que nunca había habido, no nunca, pero había muy poca difusión de montañistas en aquel entonces. Y en ese momento sí decían, Willow fracasó. Una mexicana que ya meditó, pero no lo logró. Y o sea, ¿por qué carajo voy a tocar otra vez puertas? Antes por lo menos ni me conocían. Yo cuando veía esas noticias decía, hablen del fútbol, hombre, ¿qué les cuesta? El punto es que llego y empiezo a pedir patrocinios otra vez y me decían, sí, tú eres la que no llegó, ¿verdad? Y yo, sí, pero por lo menos ya sé por qué no llegué. Y les contaba esto. Y en uno de las pedidas de patrocinio fui a ver a un empresario que ya me había apoyado. Voy con este señor, no me quería recibir porque pues ya sabía que iba a pedir dinero, era un empresario de mi tierra. Y cuando llegamos, llego a su oficina, de repente me dice, oiga, yo ya le di un dineral. Me dijo, y se me olvidó el mecate. Yo la verdad le dije, mire, más allá del mecate, y le contesto, le dije, se me olvidó pensar en los demás. Pensé que si yo hacía bien las cosas y que si yo crecía y que si yo lograba y que si yo me fortalecía iba a ser suficiente. Y la montaña me dijo que no, que así no funciona. En nuestro planeta todo es un sistema, todo enriquece a todos, todo nutre a todos. Me dijo, ¿y qué vas a hacer? Le dije, regreso al Everest. Afortunadamente tiene millones de años ahí y no se va a ir. Y afortunadamente volvió a confiar en mí y me volvió a apoyar. En el Inter recibo una llamada de un compañero, no sé holandés, que me dice que si quiero acompañarnos como parte de mi entrenamiento a una montaña en Alaska. Yo sí, al único que yo conocía era él, a Peter. De lejos conocía a Jeff, pero no era amigo mío. Y había otros tres, eran 2 australianos, 3 neozelandeses y yo como mexicana, todos hombres y mi persona común y mujer. Llegamos a Alaska en este equipo de desconocidos y cuando el Peter me dice, nos dice a todos que vamos a subir encordados, no a cuerda anclada a la montaña, amarrados uno a otro, que es como se usaba a principios del siglo. Iban todos caminando unidos con una cuerda, porque en aquel entonces poco importaba quién llegaba primero o quién iba al final. Importaba la nación. Decían, por ejemplo, subieron los franceses, subieron los ingleses, los suizos, no fulanito de tal. Y después decían la nacionalidad del líder. Decían, bajo el comando, por ejemplo, de John Hunt, expedición inglesa al Everest, cuando los que subieron no eran ingleses, eran unos holandeses y un Sherpa, pero el triunfo era nacional. Entonces iban todos amarraditos porque no había tanto ego. Después empezó a cambiar la situación, ya ponían
y había más protagonismo, entonces fulano subió, el otro se quedó atrás, y pues también empezaron a cortarse las cuerdas. El ir unidos implica pues, que todos avancen juntos, pero también que si uno cae, se van los demás. Y la gente pues empezó a cortar la cuerda. Decían pues de que lloren en tu casa, que lloren en la mía, pues más que lloren en la tuya. Entonces así, y claro, cortar las cuerdas. Cuando yo empecé a subir montañas, pocas veces nos amarrábamos. Casi siempre cada quien subía sola. En el momento en que el líder nos dice, vamos a subir amarrados, decía, ¿cómo? Había una amiga que me decía, yo no me amarro ni con el que llevo 8 años, que me anda amarrando con un desconocido. Otra señora de Monterrey me decía, oye, pero es que eso es muy peligroso lo que haces. Y yo, ¿qué? La montaña, la grieta, el frío. Me decía, no, eso es que se amarran. Y yo, ¿por qué? Me decía, por lo menos en el matrimonio es hasta que la muerte nos separa. Me decía, pero ahí, pues si te matas te lo llevas, ¿verdad? O te lleva. Y yo, pues sí, por eso nadie se quiere amarrar. Nadie quiere estar amarrados. Así que, cuando Peter nos dice, vamos a subir encordados, todos dijimos, no. Y él dijo, o subimos amarrados o no subimos. Entonces dijimos que sí. Pero no era porque fuera un capricho de él. Era porque el subir amarrados nos garantiza que el líder va marcando el ritmo. El líder te va diciendo dónde pisar, porque donde él pisa, tú puedes pisar y tienes la certeza de que ahí es seguro. La retaguardia, que viene hasta atrás, no es el menos importante. De hecho, normalmente el que va hasta atrás es el más fuerte y el más experimentado, que está al pendiente para que cualquier accidente o cualquier situación clava el piolet y se vuelve el ancla o el seguro de vida de todos los demás. Los de medio normalmente son los más débiles, pero también son los que van más protegidos. Y lo único que tienen que hacer es continuar el ritmo. Garantiza un avance en equipo. Así que así subimos. Empezamos a subir y bajar todos en equipos. Hicieron 2 cordadas de 3 personas cada una. En la primera venía Peter, luego yo, luego Jeff, y en la siguiente Brendan, Woody y Ralph. Y seguimos, subimos, bajamos y llegó el día de cumbre. Ya llegamos a la cima, avanzando, ya habíamos agarrado un ritmo, ya podíamos avanzar muy bien. Se había hecho de aquel grupo de desconocidos un verdadero equipo. Y cuando íbamos hacia la cima, de pronto empezaron las rachas de viento fuertísimas, se levantaba la nieve, polvo, nos golpeaba en la cara. Todos sabemos que factor viento, disminución de temperaturas, congelaciones, amputaciones. Así que cuando el líder nos hizo una seña, media vuelta, pues no te pones a mí no me avisaron. No, es como media vuelta, o ¿por qué no me tomaste en cuenta? Pregúntame. No cuestiona, te das la media vuelta. Entonces resulta que el líder que venía adelante ahora se vuelve el que nos viene cuidando, la retaguardia. Y el que iba hasta atrás se convierte en líder. Y empezamos a bajar. Llegó un momento en que el viento era tan fuerte que nos hacía perder el balance y llegamos a una arista muy expuesta en donde nos golpeaba directamente el viento. Lejos de decirnos el líder, oigan, las condiciones están muy mal, vamos a escondernos aquí a que baje o que se nivele el dólar o yo qué sé, o que bajen las circunstancias, lo que nos dijo fue, den paso a subirles y no se detengan, sigan avanzando. Cuando dijo eso, yo la verdad lo que pensé fue, voy a clavar los 12 picos de mi trampón, que son los picos que llevamos en las botas, como una extensión de mis dedos, dije, los voy a clavar. Y en el momento en que levanto la pierna, siento como me golpea el viento, pierdo el balance y me voy de espaldas. Y empiezo a caer, así como en cámara lenta, y lo primero que pensé fue, ya me maté. Y como no me quiero morir, me volteé de inmediato, hice una autodetención, subí como pude, ahora sí que con uñas y dientes, corazón a todo lo que daba, se me olvidó que venía encordado a mis compañeros. Entonces cuando subo, empiezo a ver a mis 2 compañeros y los volteaba a ver, pues esperando que me dijeran, hoy estás bien, vimos que te casi te matas, necesitas algo, ¿no? Entonces volteo y uno de ellos me dice, ¡muévete! Y yo, no se dio cuenta. Y yo, es que me caí. Y la verdad la mochila y el viento y yo. Y empecé a me decía, ¡muévase! Y yo, no se dio cuenta, entonces me enojé. Le
lo que pasa es que ustedes dos son unos hombres insensibles y se les olvida que solo soy una mujer. Claro que cuando dije eso, el líder agarró la cuerda que nos unía, me la enseñó Peter y me dice, ya lo sé, sigue hablando. Ay, no, empiezo a caminar y bueno, yo venía indignadísima, yo con la onda, que poco compañeros son, no saben hacer equipo. Jeff, como que era mi amigo es, pero yo Peter, todavía me grita horrible y me enseña la cuerda, yo la cuerda, venimos amarrados. En la montaña, si tú cometes un error, por pequeño que sea como quitarte el guante, adiós dedos. Si no te hidrataste lo suficiente, adiós dedos de los pies. Si te levantan los lentes, se te quema la córnea en segundos. No puedes cometer un mínimo error porque la consecuencia es muy grave. Pero si tú cometes el error, la consecuencia es para ti. A diferencia de cuando vas a acordar. Si tú cometes un error, lo pagan los demás. Cuando yo me caí, pensé, ya me maté, pero venía encordada. No pensé, ya me lo llevé de encuentro. Cuando Peter me enseña la cuerda, me estaba diciendo, yo sé que eres mujer. Ya sé que eres la más frágil, por eso vas en medio y te venimos protegiendo. Deja de estar pensando en ti y piensa que estamos encordados y que lo que tú hagas impacta a los demás. En ese momento caí en la cuenta y yo dije, ya no voy a estar pensando en clavar los 12 picos de mi crampón. Voy a dedicar mis pasos. Y este paso va por mi compañero de adelante, que está haciendo un esfuerzo para que yo sepa dónde pisar. Y este va por el de atrás, que me viene cuidando. Y por Peter y por Jeff. Y empecé a dedicarle los pasos a ellos. Y de pronto me empecé a acordar de cuántas personas, que aunque físicamente no estaban amarradas a mí, cada vez que yo lograba algo, ellas también triunfaban. Cada vez que yo no lograba algo, también a ellas les dolía. Y empecé a pensar que todo lo que hacemos, positivo o negativo, impacta de igual forma, positiva o negativa, a nuestro alrededor. Con esa mentalidad bajamos y días después intentamos la cumbre. El líder nos dijo, vamos a subir juntos. Y unos metros antes de llegar a la cima, él se detuvo para esperarnos y que el paso a la cima lo hiciéramos juntos. Para mí fue una gran enseñanza de trabajo en equipo. Y con esto llegó la temporada y regresamos a Leones. ¿Podemos ver las imágenes en video, por favor? Muchas personas me decían, si el año pasado te quedaste a 80 metros, seguro subes. Y yo, si no voy a empezar donde me quedé, desde abajo otra vez. Además, ni siquiera es por la misma ruta. Voy a ir ahora por la ruta china, por la ruta del Tíbet.